Fundación Persea presenta a El Aguacast, la extensión sonora de Revista Persea, cultura científica para América Latina. Hola, bienvenidos al Aguacast, el podcast de la Fundación Persea en el que hablamos de ciencia por y para América Latina. Yo soy Jesús Pineda y como siempre me está acompañando Víctor Hernández. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Bien, muy bien, contento de estar grabando una vez más el Aguacast. Y bueno, ¿quién nos acompaña hoy para conversar sobre ciencia? En esta ocasión está con nosotros la doctora Miriam Rangel. Ella es originaria de Venezuela, estudió en la Universidad Simón Bolívar, hizo su maestría en la Universidad de los Andes, en el Centro de Investigaciones de Astronomía Francisco J. Duarte. Luego, su doctorado lo hizo en la Universidad Friedrich Schiller en Alemania, para después hacer postdocs en el Instituto Max Planck para Física Extraterrestre y en el Observatorio Europeo del Sur, el European Southern Observatory. También tiene experiencia trabajando directamente para la Agencia Espacial Europea y actualmente se encuentra en el Instituto Max Planck para investigación del sistema solar en Alemania, y nos da un enorme gusto darle la bienvenida. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, Víctor, Jesús. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchísimas gracias a ti por aceptar, por este tiempo con nosotros. Nos gusta mucho que estés acá para platicarte digamos, un poco acerca de todos los proyectos en los que participas. Vamos a decir que, bueno, tu interés de investigación principal es las atmósferas de planetas solares y extrasolares, la percepción atmosférica remota de objetos del sistema solar, y eso te ha llevado a estar en una multitud de diferentes proyectos. Y bueno, precisamente nos gustaría platicar contigo al respecto. Quizá la pregunta con la que podemos abrir es precisamente que nos cuentes que de entre todos estos proyectos que tienen que ver con atmósferas de planetas y exoplanetas, ¿cuáles dirías que son las preguntas principales que motivan tu investigación, ¿no? Preguntas que serían comunes a estos proyectos. Sí, hay una serie de preguntas que nos hacemos y me motivan, que son comunes a todos estos proyectos en los que trabajo. Algunas de ellas son, ¿cuál es la estructura de la atmósfera en términos de la temperatura y la altitud o la presión? Otra pregunta que me hago con frecuencia es ¿de qué están hechas las atmósferas? Ellas son muy diversas. Hay unas atmósferas de hidrógeno, por ejemplo, la de Júpiter. Hay otras de nitrógeno, como es nuestra Tierra. Y hay otras de dióxido de carbono, como es el caso de Venus. Hay otras preguntas que nos hacemos, como por ejemplo, ¿cuáles son las abundancias químicas de estas atmósferas? Y no solo medirlas, sino su estructura en la atmósfera. También, ¿cuáles son los mecanismos físico-químicos que gobiernan estas atmósferas? Cada atmósfera es única y sus mecanismos que las gobiernan también son muy diferentes. También nos interesamos en el origen, de dónde surgieron las atmósferas. Hay planetas incluso que no tienen atmósferas. ¿Y qué tan diversas son? Todavía no hemos detectado todo el espectro de diferencias de atmósferas que existen. Y otra de las grandes preguntas que nos hacemos es, ¿son esos planetas con esas atmósferas habitables? Estos son ejemplos de algunas de las preguntas que yo me hago en mi investigación. Y Miriam, normalmente cuando la gente piensa en observaciones de astrofísica o en astronomía, y precisamente para entender un poquitico mejor eh, a qué nos referimos cuando nos cuentas precisamente esto que nos has estado diciendo sobre tus estudios de atmósferas planetarias, eh, ¿en qué consiste el proceso de observación? O sea, cómo, entre comillas, miran en esos grupos de investigación, cómo miran esos planetas, cómo miran, porque normalmente la imagen que tiene el público en general es y hemos conversado con esto con muchos
astrónomos y astrofísicos a lo largo del podcast, es que la gente se imagina a alguien en una montaña altísima, metido en un observatorio en medio de la noche, llevando frío terrible, con una chaqueta muy, 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 muy gruesa, tomando café o chocolate caliente y sufriendo mientras ve por la mirilla de un telescopio, ¿no? Y nos gustaría que nos contaras un poquito cómo observan, cómo miran los distintos equipos con los que has tenido la oportunidad de trabajar y cómo miras tú también en el proceso de tu investigación personal. Ujú. Sí, sonríe un poco cuando mencionas cuál es la imagen de un astrónomo o un astrofísico observacional observando por los telescopios. Parte de lo que describes es cierto, pero no solamente. Eh, Mi estudio depende mucho, bueno, necesitamos un telescopio, a veces no uno, sino varios, un arreglo de telescopios. También necesitamos instrumentos que estén acoplados a ellos y este tipo de instrumentación depende, bueno, de la longitud de onda, si vamos a observar, por ejemplo, en el óptico, en el ultravioleta, en el infrarrojo, y necesitamos instrumentos de diferentes tipos de resolución, de alta resolución, de media o de baja. Y estos instrumentos podemos hacer espectroscopía o podemos hacer fotometría. Entonces, a veces sí tenemos que observar directamente en lo alto de una montaña, de noche, en el frío, pero no necesariamente. Hoy en día hay centros de control donde uno está muy cómodo observando. No, y si se observa en el submilimétrico, en el infrarrojo, no necesariamente es en la noche, también se puede realizar observaciones en el día. Y tampoco es necesario todo el tiempo desplazarse hacia el lugar donde está el observatorio remoto. También se pueden realizar las observaciones remotamente desde la tranquilidad desde su casa. Y esto es telescopios basados en tierra. Si trabajamos con telescopios espaciales, por supuesto no vamos hacia donde está el telescopio espacial, sino que también tenemos centros de control donde realizamos este tipo de observaciones. Ahora bien, el campo de las atmósferas planetarias, para esto básicamente lo que yo necesito es un telescopio o un grupo de telescopios, un espectrómetro, y con este espectrómetro lo que necesitamos observar son las vibraciones o las rotaciones de las moléculas que están ocurriendo en la atmósfera. Ustedes se pueden imaginar que realmente es fascinante. Nosotros sentados aquí desde tierra, en casa, en un observatorio, por ejemplo, y estamos midiendo las vibraciones y las rotaciones de las moléculas de agua, por ejemplo, que están en Júpiter o en Titán. Bueno, para realizar esto necesitamos diferentes técnicas. Una de ellas se llama la técnica heterodina o con el instrumento heterodino. Para ello necesitamos la señal de entrada, que es la atmósfera del planeta. Eso pasa por un mezclador y nosotros desde en tierra le inyectamos una señal con una frecuencia diferente. Entonces mezclamos las dos señales que tienen diferentes frecuencias y la salida es otra señal muy diferente, pero que conserva exactamente la misma información espectroscópica. Entonces esa señal la analizamos desde tierra. Esto es un ejemplo del tipo de instrumento que utilizamos. Hay otro tipo de instrumento que, por ejemplo, se llama en inglés el Chirp Transfer Spectrometer, que básicamente son unos filtros que se le colocan a ese mezclador y cambian los pulsos. Pero básicamente es crear una nueva señal con la misma información espectroscópica para aumentar esa señal de entrada tan diminuta, tan pequeña, que viene de las vibraciones o de las rotaciones moleculares de la atmósfera planetaria del planeta que estamos investigando.
Y Miriam, entonces ya nos estás dando una idea mucho mejor de la cantidad de instrumentos distintos y de formas distintas de ver. Como nos mencionabas, algunas requieren la observación directa en el visible, otras requieren la observación en el infrarrojo, e incluso dentro de esos grandes bloques hay instrumentos especializados para cada tipo de observación y cada pedacito de información relevante acerca de las características de cada atmósfera, ¿no? Pero también nos gustaría fíjate que nos has contado que hay múltiples fuentes de información que pueden venir, como, como conversamos desde el principio, de múltiples equipos, no solamente equipos, me refiero a hardware, sino también a grupos de personas, equipos de trabajo a lo largo y ancho del planeta. Y nos gustaría que nos contaras un poquito cómo equilibran ese tipo de información, esa magnitud de informaciones dispares, cómo manejan toda esa información que producen esos instrumentos y todas esas observaciones. Sí, eso es una red. Los telescopios tienen una red de trabajo que consiste básicamente, bueno, los astrónomos, que son los que guían la parte científica y, sí, básicamente de las propuestas y los proyectos de investigación. Hay equipos tecnológicos que son los que mantienen, desarrollan los instrumentos. Luego están los que desarrollan la diseminación de datos y la calibración de los datos también. Y bueno, hay un sinfín de personal detrás de esos datos y depende mucho si esos datos pertenecen a, por ejemplo, a consorcios científicos. Y la gran mayoría son consorcios internacionales compuestos de una diversidad de científicos alrededor del mundo. Otros consorcios son un grupo mucho más modesto o diminuto de científicos. Y bueno, sí, todo esto depende, se maneja a nivel global, dependiendo si son grandes consorcios o consorcios un poco más pequeños. Pero básicamente detrás de cada espectro hay muchísimo trabajo de un equipo muy grande de trabajo. Miriam, fíjate que a mí no deja de sorprenderme cómo describes, bueno, no solamente este manejo de distintos tipos de información, de tratamiento de señales, sino también ese hecho que, o sea, que una vez que pensamos en él, eh, me parece que si alguien no se asombra es porque no tiene capacidad de asombro. Estamos viendo rotaciones de moléculas en la atmósfera de otro planeta, ¿no? Desde aquí, desde la Tierra. Y yo cuando escucho eso, digo, bueno, ok, entendería que si lo hacemos para Júpiter, por ejemplo, pues prácticamente está, en términos cósmicos, está aquí al lado. Pero tú también estudias exoplanetas, ¿no? Atmósferas de exoplanetas. Entonces mi pregunta sería, ¿qué tan diferente o qué tan más difícil es hacer ese mismo tipo de observaciones en otros sistemas solares? La pregunta es muy interesante porque a pesar de que nos interesamos igualmente por las atmósferas, tanto del sistema solar como la de los planetas extrasolares, la de los planetas extrasolares representa un reto mucho más grande. Y el por qué es, bueno, en el sistema solar básicamente tenemos dos tipos de configuraciones, el senseo remoto, que son los telescopios que desde Tierra o que lanzamos al espacio y observamos desde el espacio. O también tenemos las observaciones in situ. Podemos lanzar y enviar un robot, por ejemplo, a Marte, como actualmente está el Perseverance. Y, por ejemplo, o a Titán, que podemos llevar el Huygens. Y eso, lamentablemente, por razones tecnológicas, no podemos hacerlo en los planetas extrasolares, no podemos enviar un robot hasta el siguiente planeta extrasolar. Entonces, hay nuevos retos. Es un gran lujo, ya de por sí son retos tecnológicos enviar instrumentos, orbitadores e instrumentos a diferentes partes del sistema solar y la observación en planetas extrasolares
representa un nuevo reto. El nuevo reto es que tenemos una estrella y un planeta diminuto transitando, tanto enfrente como por detrás. Y tenemos que captar la información tan pequeña que está generando el planeta cuando pasa enfrente o por detrás de la estrella. Entonces necesitamos ese tipo de configuración para detectar las atmósferas de esos planetas extrasolares. Esos dos tipos de configuraciones se llaman transmisión o el eclipse. Transmisión es cuando el planeta pasa enfrente de la estrella y allí prácticamente estudiamos el planeta en el borde en que está entre el día y la noche, como decir el atardecer. Y la otra configuración es cuando el planeta pasa por detrás de la estrella y allí estamos estudiando básicamente la radiación térmica. Y estamos estudiando la parte de la atmósfera del día del planeta. Y para ello, bueno, necesitamos instrumentos que tengan muy alta resolución o mediana resolución. Y también necesitamos diferentes tipos de instrumentos en diferentes ondas electromagnéticas. Por ejemplo, en el ultravioleta estudiamos las atmósferas en la parte de arriba. Por ejemplo, fenómenos como el escape atmosférico. En el óptico estudiamos, por ejemplo, la fotoquímica. Y en el infrarrojo la circulación. Entonces, a medida que vamos avanzando en la longitud de onda del instrumento, podemos penetrar mucho más la atmósfera. Pero como bien lo dijiste tú y lo he comentado, esto es un reto tecnológico y hoy en día son de los grandes avances y de los grandes retos científicos que tiene la astrofísica hoy en día. Sí, definitivamente uno de los grandes avances que además nos mantiene constantemente emocionados, porque pues definitivamente hay mucho todavía que ver y explorar. Pero mire, me gustaría retomar esto que mencionabas al respecto de lo que todavía nos queda por saber aquí en nuestro sistema solar. Este tipo de observaciones in situ que podemos hacer con sondas, con instrumentos que mandemos pues directamente a las atmósferas de los objetos solares que existen en nuestro sistema. Tú participas precisamente en un proyecto de la Agencia Espacial Europea conocido como JUICE, que es es un proyecto que tiene la finalidad de estudiar tanto Júpiter como algunas de sus lunas. Nos gustaría precisamente preguntarte si nos puedes contar un poquito más del objetivo de esta misión, en qué se diferencia de otras que ya han ocurrido, entre algunas me viene a la mente la más reciente, Juno, y cuál es tu participación en esa misión. Sí, trabajo actualmente para JUICE, que significa en inglés el Jupiter-Ice Moons Explorer. En español se traduciría como la exploradora de las lunas heladas de Júpiter. Básicamente es una misión planetaria de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, para estudiar todo el sistema joviano, no solo Júpiter, pero también 3 de sus lunas, las más importantes, que son Europa, Ganímedes y Calisto. Este sistema joviano es sumamente interesante porque, bueno, cuenta justamente con el planeta más grande de nuestro sistema solar, que es Júpiter. Es nada más y nada menos de 143.000 kilómetros de diámetro. Tiene las tormentas más fuertes, tiene el planeta del sistema solar con la rotación más rápida. Júpiter rota muy rápido, es 45.000 kilómetros por hora. También tiene el campo magnético más fuerte, que llega a tener incluso en los polos más de 20.000 veces el campo magnético de la Tierra. Y sus lunas son muy activas.
Entonces es un sistema superlativo en muchos sentidos y además de esto, las lunas, que son la Europa, Ganímedes y Calisto, tienen, o se sospecha que tienen océanos y agua líquida, por lo que se hace muy interesante para estudiar la habitabilidad o con su capacidad para albergar o desarrollar algún tipo de vida. Entonces hace todo esto, hace esta misión planetaria una misión muy, muy especial y bueno, contiene 10 instrumentos para estudiar tanto el interior de Júpiter y de estas lunas, la superficie y la parte un poco más abajo de la superficie para estudiar la geología, las atmósferas tanto de Júpiter como de las lunas, el plasma que está en los alrededores, también para estudiar los anillos, la habitabilidad, como lo comenté, y el enlace para entender el origen y la formación, no solo de este sistema joviano, pero también de otros sistemas y este como arquetipo. Entonces, ¿en qué se diferencia esta misión planetaria con otras? Bien mencionaste a Juno. Juno es una misión también que se dedica a estudiar Júpiter. Es de la NASA. Básicamente, esto hace una de sus diferencias. La JUICE es europea, la Juno es americana y está activa a partir del año 2016. Se lanzó en el año 2011. Actualmente tiene una extensión hasta el 2025 y una de sus metas es también estudiar el interior de Júpiter, el campo gravitatorio y estudiar la distribución de masa. En cuanto a la atmósfera, se enfoca un poco más al estudio del agua y del amonio en Júpiter y el campo magnético, sus variaciones, las auroras, por ejemplo. Y aunque estas dos misiones son diferentes, también se complementan mucho, ¿no? Las dos tienen interés en el interior de Júpiter y también en el campo magnético, pero JUICE tiene un poco más de orientación en la parte de la habitabilidad y de las lunas. Actualmente Juno, con su extensión, también desea aportar y contribuir con JUICE en la parte de las lunas. Me preguntaba sobre mi participación con la misión JUICE. Mi participación es, trabajo desde dos diferentes frentes. Estoy en el equipo tanto científico como en el equipo tecnológico. En el equipo científico soy coinvestigadora de uno de sus instrumentos, específicamente se llama SWI, que en inglés significa Submillimeter Wave Instrument. En español se traduce como el instrumento de onda submilimétrica. Este es un instrumento que trabaja en dos bandas, a 520 micrómetros y a 250. Y trabajo, bueno, no solo la parte científica, sino también la parte tecnológica. En la parte tecnológica soy líder, la responsable de la administración, de la configuración del instrumento y toda la parte de la documentación técnica que se produce, que va directamente hacia la ESA y todo el consorcio en general. El nivel de documentación técnica que se produce es inmensa porque el diseño, construcción e implementación requiere de mucho diseño de subunidades y un equipo ingenieril bastante grande y de técnicos. Y todo esto requiere toda una configuración del instrumento y una distribución y administración de su documentación a nivel de consorcio. Wow, y lo que nos cuentas entonces es realmente fascinante, no solamente porque el interés sobre Júpiter
Bueno, viene desde el primer momento básicamente que Galileo observó por un telescopio por primera vez, ¿no? Y empezó a estudiar los satélites de Júpiter, nuestro gran defensor en el sistema solar. Y que ya nos ha fascinado también hasta, bueno, me imagino que también eso te impactó los impactos de Shoemaker Levy 9 en el 94 si la memoria no me falla, y que también hizo que muchos astrónomos y astrofísicos estuviesen fascinados con lo que ocurría en Júpiter. Y quisiera que nos contaras un poquito más acerca de cómo nos mencionabas que la gente está interesada en la habitabilidad de Júpiter por un lado y en la caracterización completa del sistema, los sistemas de satélites, la atmósfera de Júpiter, las fotografías bellísimas que muestran la gran tormenta que es la famosísima mancha roja gigante de Júpiter que capturan la imaginación y al igual que los anillos de Saturno se han convertido en una de esas imágenes que se le disparan a la gente en la cabeza cuando piensan acerca de nuestro sistema solar. Eh, Quisiera que nos contaras un poquito más acerca de esas observaciones de la atmósfera. ¿Por qué son tan complicadas? ¿Por qué, más allá de, obviamente, la distancia, sino hay algo con los sistemas de tormentas de Júpiter o con las características del planeta como tal que hacen que sea tan fascinante y tan complicado estudiarlo? Y por otro lado, también nos contabas muchísimo la cantidad de sincronización entre distintos equipos, distintos grupos de trabajo que requiere tu día a día. Si quisieras, pudieses comentarnos un poquitico acerca de esa parte también, de cómo es tu día a día sincronizando múltiples fuentes de información, múltiples equipos de trabajo, múltiples puntos de vista, porque hablabas también de la parte de ingeniería, la parte estrictamente científica, y también está la parte administrativa de cómo navegar ese tipo de grupos grandes, ya que la ciencia hoy en día la ciencia de un solo hombre ilustre, trayendo el conocimiento, prácticamente ya no existe, ¿no? Sí, sí, realmente trabajar para una misión planetaria o astrofísica es algo realmente fascinante. Y tomando, bueno, tu primera pregunta de qué hace el estudio de Júpiter a ser tan complicado a estos niveles, efectivamente, una de sus primeras dificultades es su campo magnético. Estamos enviando una sonda para allá con instrumentos. Estos instrumentos son muy sensibles y estos instrumentos entran a un campo magnético muy alto con una radiación también muy alta y no solo que va a llegar hasta allá, tiene que viajar hasta allá. El lanzamiento va a ser el año entrante, en el año 2022, y va a estar aproximadamente 7.6 años viajando en tiempo de crucero hasta llegar a su destino, que es a Júpiter. En toda esa trayectoria, JUICE y sus instrumentos pasan por una aventura, y es una aventura donde pasan por radiaciones muy altas. Bueno, ya de por sí el lanzamiento. Luego pasa por toda la etapa de crucero, que son por diferentes radiaciones, y finalmente llega a la órbita de Júpiter y de ese sistema joviano con campos magnéticos tan fuertes y tan elevados que hace un reto tecnológico construir instrumentos que superen toda esta problemática. Y esto es respecto a JUICE, pero efectivamente, en general, observar un planeta gaseoso tan superlativo, lleno de tormentas y todos estos iconos que ya sabemos, hace, bueno, a este planeta no solo fascinante, interesante,
sino también desde el punto de vista científico con muchos retos tecnológicos. Respecto al segundo aspecto que mencionabas, que el día a día de este trabajo multidisciplinario en el mundo tecnológico, sí, efectivamente es un consorcio, cada instrumento está formado por diferentes científicos en diferentes partes del mundo, con diferentes instituciones científicas. Y está, bueno, la Agencia Espacial Europea, están las otras agencias también colaborando, está dentro de este consorcio también la Airbus, y cada uno tiene una labor fundamental, están grupos de científicos, grupos técnicos y un grupo ingenieril bastante grande, trabajando el día a día con, digamos, tiempos de entrega muy cortos, por ejemplo, con los que se llaman los milestones y deadlines que hay que cumplir exactamente bajo, bueno, estrictos controles de la ESA. Y bueno, hace todo esto un mundo muy dinámico y a nivel humano muy dinámico y a nivel técnico-científico muy fascinante, porque bueno, son retos científicos que se construyen aquí y actualmente, bueno, en tiempos de pandemia, y dentro de unos años llega a su meta, que es a Júpiter y al sistema joviano, y ya en el 2030 emite toda esa cantidad de datos científicos para la comunidad que nos enriquecerán sus hallazgos en aquella época, que entenderemos mucho mejor a este planeta y a muchos de los planetas y a sus atmósferas. Vale, no, y de verdad es súper interesante y además que nos transmite muy bien las escalas temporales de las que estamos hablando en la investigación con sondas como JUICE o como Juno, o como todos esos pequeños dispositivos que hemos enviado, incluso los más allá de nuestro sistema solar para tratar de ver un poquito más lejos, ¿no? De la misma manera que muchísima gente se emociona con la idea de que básicamente hemos colocado eh, vehículos del tamaño de un carro compacto en Marte, pues también debería, y lo hace, capturar la imaginación que podemos enviar nuestros ojos y en ocasiones incluso nuestros dedos para tocar otros planetas de nuestro sistema solar, pero también no hay que olvidar que las distancias, incluso dentro de lo que sería nuestro pequeño rinconcito del universo son enormes, ¿no? Y la astronomía y la astrofísica cumplen una labor fascinante de proveernos humildad a la hora de entender nuestro lugar en el universo. Y Miriam, quería mover un poquitico la discusión en otra dirección para preguntarte de nuevo sobre tu experiencia personal, que tu carrera, como Víctor citó al principio, empezó como un estudiante en Venezuela. Y quería que nos comentases, ahora que estás trabajando en Europa y tu carrera, has tenido la oportunidad de estudiar en otros lugares, ¿qué has visto en tu experiencia acerca de las ventajas, desventajas de cada región, las diferencias culturales y qué potencial ves en América Latina para el desarrollo científico y cómo podríamos participar y de estos grupos enormes como en los que tú has trabajado y qué ventajas puede traer para nuestro desarrollo científico en América Latina el participar de esa ciencia mundial y más allá de nuestro planeta. Ujú. Sí, efectivamente, sí, me formé y estudié en Latinoamérica, en Venezuela, y tengo aproximadamente, sí, 21 años en Europa.
Y con ello, bueno, he podido ver las ventajas y desventajas de cada región en sus estilos y formas de trabajo. Puedo mencionar que, bueno, de las grandes ventajas en Latinoamérica, es una región donde hay muchísimo talento científico, hay formación de personal joven de gran calidad. La ciencia que se hace también es de calidad. Sin embargo, ese tipo de ciencia se hace con recursos modestos usualmente. Y trabajar usualmente con recursos modestos, eso dispara mucho la creatividad. Entonces, hay mucha creatividad a nivel de ciencia en Latinoamérica y comparado con países de Europa, bueno, los proyectos sufren mucho de falta de recursos y de la membresía de estos proyectos científicos de redes. Entonces, eso sería algo que habría que, sería una recomendación para la región de Latinoamérica, tratar de emprender o formar parte de equipos donde se tengan acceso a proyectos de redes, por ejemplo, si es en astronomía y astrofísica. Eh, por ejemplo, proyectos mucho más grandes de la ESO, de la Agencia del Observatorio Espacial del Sur. Por ejemplo, enviar propuestas de investigación a muchos telescopios que no tienen ningún tipo de restricciones de regiones. Hay un tipo de telescopios que solo acceden astrónomos o astrofísicos trabajando en Estados miembros, pero hay muchos otros telescopios que son de lo que se llaman de cielo abierto, que son abiertos para, digamos, a nivel mundial. Y allí Latinoamérica puede cumplir un rol fundamental. Regiones, por ejemplo, como Chile, que es donde está muchos de los telescopios del sur, tienen mucho acceso a todo este tipo de cielo abierto. Y una recomendación sería, bueno, tratar de trabajar con investigadores que también tengan acceso a todo este tipo de facilidades, donde se pueda fomentar la colaboración. Y cuando se fomenta la colaboración, también se puede estimular el flujo de recursos de uno o de otro lado, que eso también pudiese ayudar a crear nuevos proyectos, a formar nueva generación, la generación de relevo. Y, y bueno, en general, esto ya es una recomendación ya para otro tipo de actores, no para científicos, sino para los que toman decisiones a nivel financiera. Y es jamás olvidar que el capital de un país es siempre su recurso humano. Y la inversión siempre debe ir de la mano del recurso humano. Se debe invertir muchísimo en educación, en el sistema de salud y en investigación. A medida que se fomente más tanto la educación como la salud y la investigación, los países también prosperan más. Entonces, justamente yo creo que el caso actual, que bueno, la pandemia y el corona ha alertado un poco a nivel mundial la importancia de enriquecer y de financiar proyectos de investigación. Y esto es algo que hay que mencionar pues, a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica también. La inversión en ciencia, la inversión en tecnología. Con ello, entonces, se establecen nuevos proyectos de investigación, se crean recursos para generación de relevo,
se crean nuevos proyectos y se eleva, bueno, también la calidad con que se hace la ciencia y también se incrementa el número de proyectos científicos. Y Miriam, con lo que mencionabas precisamente, justo con lo que mencionabas al final, acerca de la importancia, no solo de esa inversión, sino de esa inversión para poder crear una generación y generaciones de relevo de científicos, científicas, ingenieros, etcétera, o sea, de trabajadores del conocimiento. Eh, ¿Qué mensaje le mandarías a esos escuchas que tal vez son jóvenes? Probablemente no hayan empezado una carrera universitaria o ya la empezaron, pero están allí viendo, como mencionabas, los problemas de recursos o los problemas de acceso a ciertos equipos, cierto personal, etcétera, etcétera. ¿Qué podrías decirles para inspirarlos, basándote en tu experiencia a lo largo de tu carrera, qué podrías contarles para que se encaminen y le tomen pasión y cariño a la carrera científica como claramente te apasiona a ti? Sí, em, mis básicas recomendaciones a todos aquellos jóvenes que quieren hacer ciencia y a todos aquellos que actualmente también están haciendo ciencia, mis básicas recomendaciones son que hay que identificar tanto las metas profesionales y las metas personales y luego hay que monitorearlas y hay que trabajar duro para alcanzar estas metas. Estas metas, tanto profesionales como personales, pueden cambiar con el tiempo, porque las metas a medida que avanzamos y crecemos pueden cambiar y eso significa también reidentificarlas con el monitoreo. Y estamos haciendo investigación de calidad. Tenemos que siempre trabajar con disciplina, trabajar con perseverancia. Tenemos también que enfocarnos en aprender habilidades. Vivimos en un mundo competitivo y la ciencia, bueno, y la tecnología, como todas las ramas del saber, son mundos muy competitivos y tenemos que aprender o mejorar nuestras habilidades, como por ejemplo las habilidades en presentación, las habilidades para escribir propuestas, las habilidades para escribir manuscritos, papers científicos. También nuestras habilidades para hacer el networking, eso es también fundamental. Tenemos que rodearnos de mentores que nos llenen de mucha motivación, que nos llenen de buenas vibras, porque eso es fundamental en una carrera. Y bueno, tenemos que en general que ser curiosos con nuestro mundo que nos rodea, curiosos con cómo funcionan las cosas, tener una capacidad de crítica. Y bueno, todo esto no garantiza el éxito, pero por lo menos nos mantiene motivados en nuestras metas y nos mantiene siempre con una cabeza en alto cuando llegan momentos difíciles, cuando llegan momentos de falta de recursos, donde llegan momentos bueno, son carreras donde usualmente en las tempranas fases hay que saltar de un proyecto a otro, a veces de una ciudad a otra, de un país a otro. Y allí, bueno, el trabajar siempre con disciplina y perseverancia, eh, llenarnos también de curiosidad y de mentores que nos apoyen. Todo esto nos hace las circunstancias mínimas para alcanzar el éxito, pero bueno, adicional a todo esto, también necesitamos un poquito de mezclas de buenas circunstancias o de lo que llamaríamos buena suerte para lograr el éxito final
en esta profesión y bueno, mantenernos todo el tiempo lo más que podamos siempre motivados. Ay, Miriam, pues nos llenas de verdaderos consejos importantes que definitivamente que anotamos porque están basados en la experiencia que tú has tenido y ya escuchamos precisamente como a dónde te ha llevado, ¿no? Esa guía. Pero nos gustaría cerrar esta interesantísima conversación contigo solamente sacando ese pequeño hilo que abrías tú al respecto de mentores y mentoras también, porque estábamos hablando de digamos, lo evidente que es que en Latinoamérica tenemos, eh, por decirlo de una manera, o sea, un capital humano invaluable, ¿no? Que no es por falta de eh, grandes científicas y científicos em, en esta región, sino que puede haber otro tipo de circunstancias que sean las que pueden obstaculizar un poco el avance de investigación, pero nos queda claro que tenemos muchísimo talento. Por ejemplo, a mí me viene a la mente digamos, la cantidad de titulares que obtuvo el caso de Diana Trujillo, la líder del equipo de ingeniería del Perseverance, colombiana ella, que precisamente se comentaba mucho porque teníamos también ahí a niñas pequeñas que la veían a ella en pantalla y entonces es claramente un modelo a seguir, ¿no? Nosotros escuchamos lo que nos cuentas y pensamos, bueno, Miriam, por supuesto, también es un modelo a seguir. Entonces, el último hilo que nos gustaría preguntarte tiene que ver precisamente con esa, digamos, importancia de mentoras y de modelos a seguir para jóvenes científicas o para muchachas, para jóvenes que estén interesadas en la ciencia. Sí, efectivamente, es fundamental. Es fundamental el rol de mentor en ambas direcciones, el poder ofrecer mentoría a grupos más jóvenes y bueno, sobre todo a chicas y investigadoras jóvenes que se enrolan en esta fascinante carrera como es la ciencia o la astronomía y la astrofísica. Y bueno, estas personas que se están formando, esta generación de relevo, indiscutiblemente, indudablemente, puede conseguir un grupo de mentores o mentoras a nivel mundial donde pueda tener ayuda, cooperación e intercambio de opiniones y la ayuda en la carrera. Uh-huh. Y Miriam, como un seguimiento en esa pregunta que hizo Víctor sobre la importancia de los mentores, las mentoras, ¿cómo ha sido tu experiencia en contrastando, perdón, la infraestructura o cómo vemos en América Latina esa idea de servir de mentores a las nuevas generaciones? ¿Y cómo lo has contrastado con tu experiencia en Europa? ¿Cuáles fueron tus modelos, tus mentores a lo largo de tu pregrado en Venezuela? ¿Y cómo has visto cómo has visto que cambia ese ambiente, esa mentalidad de mentoría en Europa como estudiante y también como profesional? Sí, en rasgos generales, sí, yo puedo decir que las mentorías son similares desde el punto de vista, bueno, hay un tutor, un profesor o una persona que tú escoges, puede ser un colega que va a lo largo de tu carrera científica apoyándote, ayudándote, oyendo los problemas profesionales que el diario a diario nos surgen. Eso pasa tanto en Latinoamérica como en Europa. Mi experiencia particular, he tenido la gran suerte de toparme con
mentores maravillosos y excelentes en Latinoamérica, que fueron mis tutores, los de grado, en mi pregrado, en física, cuando hice mi maestría, luego cuando hice mi doctorado y actualmente cuando continúo mi carrera y ya, bueno, a nivel de científica senior, mantengo mi red también. Eso ha ayudado, ha estimulado mucho y quizás un poco la diferencia dentro de Europa. eh, Hay que poner un poco de su parte para encontrar ese grupo de mentores. Están allí, pero no hace falta pues comunicarlo, decir, bueno, quisiera que esta persona eh, siguiéramos colaborando, siguiéramos conversando acerca de estos roles de mentoría. Y bueno, la iniciativa en Europa eh, la percibo yo que viene de uno, ¿no? Directamente. En Latinoamérica, bueno, por la parte cultural, uno es quizás más comunicativo, es más abierto, se forman enlaces muy fáciles. Aquí también los existen, pero hay que manifestarlos. Y hoy en día yo creo que hay muchos movimientos para las nuevas generaciones, que hay muchas redes actualmente en Europa que ofrecen mentoría a nivel por ejemplo, entre modelos femeninos, ¿no? Una mentora eh, mujer contra tutoreando a una chica más joven, por ejemplo. Y hay bases de datos, actualmente hay muchos movimientos en esta dirección que está ayudando mucho a fomentarlo. Pero yo diría en general, en las dos regiones, tanto en Europa como en Latinoamérica, se siguen quizás en Latinoamérica por los niveles de comunicación y la lengua materna que nos une en casi toda Latinoamérica. Facilita, facilita estos intercambios. Ujú. Ay, Miriam, pues te agradecemos enormemente que nos compartas esa parte de tu experiencia, que nos has platicado de la ciencia que haces. Y antes de dejarte ir, nos gustaría pedirte si nos puedes compartir algún método de contacto donde las personas interesadas puedan, pues tal vez, conocer un poquito más de tu trabajo o quizá directamente contactarte con algún interés profesional o, pues, quién sabe, igual de mentoría, ¿no? ¿Dónde es que podrían encontrarte? Sí, con mucho gusto. Tengo una página web donde eh, no sé si puedas compartirla o comentarla, pero es fácil localizarla en Google cuando colocan mi nombre, Miriam Rengel. eh, Se puede visualizar fácilmente buscándola por el Instituto Max Planck de Investigaciones del Sistema Solar en Göttingen. También, con mucho gusto, me pueden contactar a mi dirección de correos, que es mi apellido Rengel @mps.mpg.de. Repito, mi apellido Rengel @mps.mpg.de. Quizás me pueda demorar un poquito en responder, pero los leo, comparto. También me encuentro en Twitter bajo Miriam Rengel, donde a veces comunico un poco cómo vamos con el instrumento, con JUICE, cómo vamos con nuestros proyectos de investigación en planetas eh, tanto solares como extrasolares. Allí pues hay un canal de comunicación para el que me quisiera seguir. Y nuevamente, bueno, están todos invitados, el que me quiera contactar desde el punto de vista científico, a mi correo electrónico, donde, bueno, me pudiese tardar un poco en responder por el número de correos que tengo usualmente, pero eh,
suelo responder. Y para que sencillamente esté interesado en los proyectos que llevo a cabo y lo que estamos haciendo, bueno, sencillamente pueden visitar la página web. Ujú. Excelente, Miriam. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por las cosas que nos has estado contando sobre esos proyectos que de verdad, bueno, son súper, súper interesantes y como decía, Júpiter y toda la exploración de nuestro sistema solar es uno de esos temas que a todo el público en general les parece fascinante y capturan la imaginación de muchísimas, muchísimas personas y esperamos que de la misma manera que tú recibiste inspiración de muchísimos otros, tú también lo seas y que te hayamos podido poner en contacto con muchísimas otras personas que estén interesados y también se encuentren fascinados por la exploración planetaria. Y bueno, como siempre también, muchísimas gracias a Víctor Gracias. por acompañarnos y bueno. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias Jesús, Víctor, a esta audiencia que nos ha escuchado, muchas gracias por darme el espacio de compartir un poco con ustedes sobre lo que hago y esta pasión por la ciencia. Muchas gracias. Y bueno, a nombre de Víctor Hernández, yo soy Jesús Pineda y esto fue el Aguacast, el podcast de la Fundación Persea. Pueden encontrar más información sobre este y otros temas en nuestra página web www.revistapersea.com y pueden ayudarnos en nuestra labor para divulgar ciencia por y para América Latina contribuyendo a nuestro Patreon en patreon.com/Persea Foundation. Hasta la próxima. El Aguacast es una producción de Fundación Persea, cultura científica para América Latina.